Hoy nos adentraremos profundamente en un relato fascinante y lleno de enseñanzas valiosas, el espantoso final de los 6 hombres que desafiaron a Dios en la Biblia. Comcast is committed to bringing access to the internet to all Americans, including rural communities across the country, like Sussex County, Delaware. We were being left behind. Everybody around us seemed to have internet, but we did not. High-speed internet is one of those good things that we needed to help us move our farming, our small businesses, our recreation forward. Learn more about how we're bringing our next-generation network to more people across the country at ComcastCorporation.com/investment in America. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. Prepárense para explorar este pasaje conmigo, donde descubriremos las consecuencias de desafiar la voluntad divina y las poderosas lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Este estudio es 100% bíblico, así que prepárense para un viaje emocionante, donde exploraremos a detalle las Escrituras para entender la verdad detrás de este relato impactante. Comencemos. Primero, Datán y Abiram. La historia de Datán y Abiram se encuentra en el capítulo 16 del libro de Números en la Biblia. Estos 2 hombres, junto con otros líderes de la comunidad israelita, se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y Aarón, el sumo sacerdote. Su desafío al liderazgo de Moisés fue un acto de gran desobediencia y falta de respeto hacia la autoridad que Dios había establecido. Datán y Abiram cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón, argumentando que todo el pueblo de Israel era santo y que por lo tanto no necesitaban líderes ni sacerdotes para guiarlos. Esta rebelión fue motivada por la ambición y el descontento de estos hombres, quienes buscaban poder y reconocimiento para sí mismos. En respuesta a su rebelión, Dios intervino de manera sobrenatural. Moisés advirtió a Datán y Abiram que se separaran de los otros rebeldes y que se prepararan para enfrentar la ira de Dios. Entonces, Dios hizo que la tierra se abriera y tragó a Datán y Abiram, junto con sus familias y todos sus bienes. Fue un castigo divino que demostró la gravedad de desafiar la autoridad establecida por Dios. Esta historia es un recordatorio poderoso de las consecuencias de la rebelión y la arrogancia. Muestra que Dios no tolera la desobediencia y que interviene para hacer justicia en su pueblo. También destaca la importancia de respetar la autoridad que Dios ha establecido y la necesidad de obedecer sus mandamientos. En última instancia, la historia de Datán y Abiram nos enseña sobre la soberanía de Dios y su poder para castigar el pecado y mantener el orden en su pueblo. La rebelión de Datán y Abiram ocurrió durante el tiempo en que los israelitas estaban en el desierto, viajando desde Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Este periodo estuvo marcado por numerosas pruebas y desafíos para el pueblo de Israel, así como por la intervención divina en su favor. Además de la ambición y el descontento personal, la rebelión de Datán y Abiram puede haber sido motivada por la frustración y la impaciencia del pueblo de Israel ante las dificultades del viaje en el desierto. Es posible que algunos israelitas se sintieran insatisfechos con el liderazgo de Moisés y buscaran una alternativa. Moisés y Aarón eran los líderes designados por Dios para guiar al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Aunque enfrentaron oposición y desafíos, permanecieron fieles a su llamado y lideraron al pueblo según la voluntad de Dios. Su respuesta a la rebelión de Datán y Abiram muestra su autoridad divinamente otorgada y su compromiso con la justicia y la obediencia a Dios. La historia de Datán y Abiram también ilustra las consecuencias espirituales de la rebelión y la desobediencia. La tierra que se abrió y los tragó simboliza el juicio divino sobre el pecado y la soberanía de Dios sobre la creación. Esta dramática demostración de poder sirvió como advertencia para el pueblo de Israel
y como testimonio de la justicia de Dios. Segundo, Ahitofel. La figura de Ahitofel se encuentra en el libro de 2 Samuel, específicamente en los capítulos 15 al 17. Ahitofel fue un consejero muy respetado y sabio en la corte del rey David. Se menciona que sus consejos eran tan valiosos que se consideraban como si vinieran directamente de Dios. Cuando Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre con la intención de tomar el trono, Ahitofel decidió apoyar la causa de Absalón en lugar de respaldar a David. Sin embargo, a pesar de su conocimiento y sabiduría, sus consejos no siempre fueron seguidos al pie de la letra. En un momento crucial durante la rebelión de Absalón, Ahitofel ofreció un consejo estratégico para perseguir y capturar a David de inmediato, lo que habría dado una ventaja táctica significativa a Absalón. Sin embargo, este consejo fue desestimado en favor de la sugerencia de Husai, otro consejero, quien aconsejó a Absalón esperar y reunir más fuerzas antes de atacar a David. La derrota del consejo de Ahitofel y la preferencia por el consejo de Husai fueron un duro golpe para el orgullo y la reputación de Ahitofel. Se sintió humillado y deshonrado y reconoció que su causa estaba perdida. En un acto de desesperación, decidió regresar a su casa, poner sus asuntos en orden y luego se ahorcó. La historia de Ahitofel sirve como un recordatorio de los peligros del orgullo y la vanidad, incluso para aquellos que son sabios y respetados. Aunque Ahitofel era un hombre de gran inteligencia y sabiduría, su error fue elegir el lado equivocado en la contienda política y permitir que su orgullo se interpusiera en su juicio. Su trágico final muestra las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando la sabiduría no va acompañada de humildad y discernimiento espiritual. Antes de unirse a la causa de Absalón, Ahitofel había sido un consejero influyente en la corte del rey David. Se menciona que su sabiduría se equiparaba a la de un oráculo de Dios, 2 Samuel 16:23. Sin embargo, su decisión de apoyar la rebelión de Absalón contra David muestra cómo las lealtades pueden cambiar y cómo la ambición personal puede afectar las relaciones. Aunque las Escrituras no ofrecen una explicación detallada de las motivaciones de Ahitofel, es posible inferir que su apoyo a Absalón pudo haber estado influenciado por el deseo de poder y reconocimiento. Al unirse al lado de Absalón, Ahitofel probablemente esperaba obtener una posición de mayor prominencia y autoridad en el nuevo régimen. A pesar de su sabiduría, los consejos de Ahitofel no siempre fueron seguidos. La derrota de su consejo estratégico por parte de Absalón fue un revés significativo para su reputación y prestigio. Esto muestra que incluso los consejeros más sabios pueden cometer errores y que la soberbia puede nublar el juicio, incluso en aquellos que poseen gran sabiduría. La historia de Ahitofel también tiene un significado teológico más amplio en el contexto de la narrativa bíblica. Su traición y su trágico final pueden interpretarse como una manifestación de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Su destino sirve como un recordatorio de que la sabiduría humana es limitada y que solo la sabiduría que proviene de Dios es verdaderamente confiable. Tercero, Absalón. La figura de Absalón es una de las más prominentes y trágicas en el relato del Antiguo Testamento, específicamente en los capítulos 13 al 18 del libro de 2 Samuel. Absalón era el tercer hijo del rey David y era conocido por su atractivo físico, su carisma y su astucia política. La historia de Absalón comienza con un acto de venganza contra su medio hermano Amnón, quien había violado a su hermana Tamar. Absalón planeó cuidadosamente la venganza y 2 años después del incidente organizó un banquete donde ordenó que mataran a Amnón. Este acto llevó a Absalón a huir de la ira de su padre David y buscar refugio en el territorio de su abuelo materno. Con el tiempo, Absalón regresó a Jerusalén y comenzó a conspirar contra su padre David, buscando usurpar el trono y convertirse en rey.
I love ravioli. Ho tanta fame. Since when do you speak Italian? Since we partnered with SAP Concur, their integrated travel and expense platform and breakthrough solutions with AI gave me time back to dive into our financial future. We expand into Europe in 2027, so I'm getting ready. Well, you can predict the future? I can predict you'll like that message. What message? Whoa, hey, we all got bonuses. You can save for college now. I don't have kids. You don't say. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. BTW FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an adjustable implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Absalón ganó popularidad entre el pueblo al presentarse como un líder justo y carismático y comenzó a minar la autoridad de su padre, David, al ganarse el favor de muchos israelitas. La rebelión de Absalón alcanzó su punto máximo cuando proclamó abiertamente su reinado en Hebrón y se levantó en armas contra su padre. David, enfrentado con la difícil situación de luchar contra su propio hijo, se vio obligado a huir de Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo. Esto llevó a una guerra civil en Israel entre las fuerzas de David y las de Absalón. En la batalla final entre David y Absalón, el ejército de David logró una victoria decisiva sobre los seguidores de Absalón. Durante la batalla, Absalón fue atrapado por su largo cabello en las ramas de un árbol mientras montaba en su mula. A pesar de las órdenes de David de salvar la vida de Absalón, Joab, el comandante del ejército de David, lo mató. La muerte de Absalón marcó el trágico final de su rebelión y llevó a una profunda aflicción por parte de David, quien lamentó amargamente la pérdida de su hijo. La historia de Absalón es un recordatorio de los peligros del orgullo, la ambición y la desobediencia, así como de las trágicas consecuencias que pueden resultar de ellos. A pesar de su rebelión, la relación entre Absalón y su padre David fue complicada. David amaba profundamente a Absalón, como se refleja en su aflicción tras su muerte. Sin embargo, también fue un padre ausente en la vida de Absalón, lo que posiblemente contribuyó a los sentimientos de resentimiento y ambición desmedida de Absalón. La rebelión de Absalón puede haber sido motivada por una combinación de factores, incluyendo la búsqueda de poder, el deseo de venganza por la violación de su hermana Tamar y el resentimiento hacia su padre David por no castigar a Amnón. Además, Absalón pudo haberse sentido desplazado por los hijos posteriores de David, lo que exacerbó su ambición por el trono. Absalón demostró ser un líder astuto y carismático, capaz de ganar el favor del pueblo y construir una coalición en su contra. Utilizó su apariencia atractiva y su habilidad para conectar con la gente para ganarse su confianza y apoyo, lo que le permitió llevar a cabo su rebelión con relativo éxito inicialmente. Aunque Absalón logró usurpar temporalmente el trono de su padre, su rebelión finalmente fracasó, y él mismo pagó un precio muy alto por sus acciones. Su muerte prematura en la batalla puso fin a sus aspiraciones de reinar y dejó a su padre David sumido en la tristeza y el lamento. La historia de Absalón ofrece varias lecciones espirituales, incluyendo la importancia de la obediencia a Dios y la autoridad establecida, así como las consecuencias del orgullo y la ambición desmedida. También muestra cómo las decisiones impulsadas por el resentimiento y la venganza pueden llevar a resultados desastrosos, tanto para la persona como para aquellos a su alrededor. Cuarto, rey de Tiro. El pasaje en Ezequiel 28 se refiere a un discurso profético dirigido al rey de Tiro, aunque algunos estudiosos también interpretan parte de este discurso como una referencia simbólica al ángel caído, Satanás. El rey de Tiro, en este pasaje, es descrito como alguien que poseía gran sabiduría y belleza, similar a un querubín en el Edén, el jardín de Dios. Sin embargo, a pesar de su entorno perfecto y privilegiado, este rey se vio afectado por el pecado del orgullo. El texto señala que el corazón del rey de Tiro se enalteció a causa de su belleza y sabiduría y comenzó a considerarse a sí mismo como un dios. Su pecado fue el deseo de ser como Dios, exaltándose a sí mismo
por encima de su verdadero creador. Esta actitud de soberbia y arrogancia llevó a su destrucción, ya que Dios lo juzgó y lo derribó de su posición elevada. La historia del rey de Tiro en Ezequiel 28 sirve como un recordatorio de los peligros del orgullo y la arrogancia, incluso en un entorno aparentemente perfecto y privilegiado. A pesar de la sabiduría y la belleza que poseía, su deseo de igualarse a Dios lo llevó a la ruina. Esta historia también sugiere que incluso aquellos que están en las posiciones más altas de poder y prestigio no están exentos de la tentación del orgullo y la soberbia, y que la humildad y la sumisión a Dios son cualidades esenciales para evitar la destrucción. El rey de Tiro era un gobernante poderoso y prominente en la región en el momento en que Ezequiel profetizaba. Tiro era una ciudad fenicia conocida por su riqueza y su influencia comercial en el Mediterráneo oriental. La profecía de Ezequiel contra el rey de Tiro se enmarca dentro del contexto más amplio de las advertencias divinas contra las naciones vecinas de Israel debido a su arrogancia y su idolatría. Aunque el pasaje en Ezequiel 28 se dirige específicamente al rey de Tiro, algunos intérpretes ven paralelismos entre la descripción del rey y la caída de Satanás. Se argumenta que la arrogancia y el deseo de igualarse a Dios del rey de Tiro reflejan la misma actitud que llevó a la rebelión de Satanás contra Dios en el cielo. Este enfoque proporciona una interpretación más amplia y teológica del pasaje, destacando los peligros del orgullo y la soberbia espiritual. La historia del rey de Tiro en Ezequiel 28 ofrece varias lecciones espirituales importantes. En primer lugar, advierte sobre los peligros del orgullo y la arrogancia, que pueden llevar a la destrucción y el juicio divino. También subraya la importancia de la humildad y la sumisión a Dios como un antídoto contra la soberbia y el deseo de autoexaltación. Además, muestra cómo incluso aquellos que están en posiciones de poder y prestigio pueden caer en la trampa del orgullo y la idolatría, lo que lleva a consecuencias desastrosas. La historia del rey de Tiro también invita a la reflexión personal sobre nuestras propias actitudes y motivaciones. Nos desafía a examinar nuestros corazones en busca de cualquier rastro de orgullo y arrogancia, y a cultivar una actitud de humildad y dependencia en Dios. También nos recuerda la importancia de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y de honrarlo como el único digno de adoración y alabanza. Quinto, Sennacherib. La figura de Sennacherib, rey de Asiria, se destaca en varios pasajes del Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 36-37, 2 Reyes 18 y 2 Crónicas 32. Sennacherib fue uno de los reyes asirios más poderosos y ambiciosos, y su reinado estuvo marcado por la expansión militar y la conquista de numerosas ciudades y territorios. El desafío de Sennacherib a Dios y la atribución de méritos propios se ilustra en su confrontación con el rey Ezequías de Judá. Sennacherib sitió Jerusalén y envió un mensaje arrogante y desafiante al pueblo de Judá, ridiculizando su confianza en Dios y asegurándoles que su Dios no sería capaz de salvarlos de su poderío militar. En este mensaje, Sennacherib se jactó de sus numerosas victorias y conquistas, atribuyendo su éxito a su propia habilidad y a la fuerza de sus dioses paganos. Sin embargo, la intervención divina pronto puso fin a la arrogancia de Sennacherib. En respuesta a las oraciones de Ezequías y la intervención profética de Isaías, Dios envió un ángel que diezmó al ejército asirio durante la noche. La Biblia relata que al despertar por la mañana, Sennacherib y sus tropas encontraron el campamento asirio lleno de cadáveres, y el rey regresó avergonzado y derrotado a su propia tierra, donde eventualmente fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios Nisroch. La historia de Sennacherib es un poderoso recordatorio de la soberanía y el poder de Dios sobre los asuntos humanos. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool.
Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fans standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary. U.S. only. Void where prohibited. Subject to complete terms. See fanatics.com/game rules. And now a message from McAfee. Your package couldn't be delivered. You owe thousands in unpaid tolls! You want a free gift. If texts like these sound familiar, McAfee can help. McAfee automatically identifies text and email scams as well as AI-generated audio to help you stay safe. If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. Claptrap here. 2 big things are coming this fall. Borderlands 4 and Spotify Wrapped. So stop listening to that one playlist that reminds you of your ex who only made you cry. Talking about you, Veronica. And pre-order Borderlands 4, coming out September 12th. Rated mature. A pesar de la arrogancia y la autosuficiencia de Sennacherib, Dios demostró su poder al proteger a Jerusalén y derrotar al ejército asirio. La historia también subraya la importancia de la humildad y la confianza en Dios, y cómo el orgullo y la confianza en uno mismo pueden llevar a la destrucción y el juicio divino. Sennacherib fue uno de los reyes más influyentes del imperio asirio durante el siglo VII a.C. Su reinado estuvo marcado por la expansión militar y la conquista de numerosas ciudades-estado en Mesopotamia, Anatolia y Levante. Su campaña militar contra Judá y Jerusalén fue parte de su estrategia para consolidar el dominio asirio en la región. Aunque Sennacherib no logró capturar Jerusalén, su campaña militar dejó una marca duradera en la ciudad. Como parte de sus esfuerzos por sitiar Jerusalén, Sennacherib construyó un acueducto para desviar el suministro de agua de la ciudad. Este acueducto, conocido como el Túnel de Ezequías, aún puede ser visitado hoy en día como un testimonio de los eventos descritos en la Biblia. La derrota de Sennacherib a manos de Dios tuvo un impacto significativo en la teología judía y cristiana. La historia se convirtió en un testimonio de la protección divina de Jerusalén y la fe de aquellos que confían en Dios. Además, la intervención divina contra Sennacherib se menciona en otros pasajes de la Biblia como un ejemplo de la soberanía de Dios sobre las naciones y su capacidad para frustrar los planes de los poderosos. La derrota de Sennacherib marcó el comienzo del declive del imperio asirio. Aunque el imperio continuaría existiendo por algún tiempo después de la muerte de Sennacherib, su derrota ante Jerusalén fue un golpe significativo a su poder y prestigio. Eventualmente, el imperio asirio sería derrocado por otras potencias regionales como Babilonia y Media. Sexto, Herodes. La figura de Herodes, mencionada en Hechos 12, se refiere a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y bisnieto de Herodes Antipas. Este pasaje relata cómo Herodes Agripa I persiguió a los seguidores de Jesús y cómo su vida terminó trágicamente debido a su orgullo y rechazo de dar gloria a Dios. Herodes Agripa buscaba ganarse el favor del pueblo judío y en un intento por asegurar su posición comenzó a perseguir a los cristianos. Uno de los primeros líderes cristianos que fue arrestado durante su persecución fue el apóstol Santiago, quien fue ejecutado por la espada. Viendo que esto complacía a los líderes religiosos judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro, otro líder importante de la iglesia primitiva. Sin embargo, mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. En una noche, un ángel del Señor visitó a Pedro en la cárcel, lo liberó de sus cadenas y lo guió a la libertad. Esto fue un milagro notable, y Pedro se presentó ante la iglesia, donde los creyentes estaban orando por él. El pasaje continúa relatando cómo, poco después de estos eventos, Herodes Agripa I fue visitado por representantes de Tiro y Sidón que buscaban reconciliarse con él. Herodes, buscando complacer a su pueblo, aceptó elogios y alabanzas, y en un momento de arrogancia, no rechazó la afirmación de que era un dios. Esto provocó la ira de Dios, quien lo castigó con una muerte repentina y humillante. La narrativa bíblica describe cómo fue consumido por gusanos y murió.
La historia de Herodes Agripa I en Hechos 12 es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y su juicio sobre aquellos que se oponen a su voluntad y buscan su propia gloria. También destaca la importancia de la oración perseverante de la Iglesia y la intervención divina en momentos de persecución y adversidad. En última instancia, muestra cómo el orgullo y la arrogancia pueden llevar a la destrucción, mientras que la humildad y la sumisión a Dios traen vida y bendición. Herodes Agripa I pertenecía a la dinastía herodiana, una familia que ejerció un gran poder político en Judea y Galilea durante el período del Nuevo Testamento. Su abuelo, Herodes el Grande, fue el rey que ordenó la masacre de los niños en Belén en un intento de matar a Jesús cuando era un bebé. Esta dinastía estaba estrechamente relacionada con la familia imperial romana y mantenía su posición mediante la lealtad al imperio. Herodes Agripa I mantuvo una estrecha relación con Roma y el emperador Claudio. Fue nombrado rey de Judea por Claudio, lo que aumentó su prestigio y poder. Su política de perseguir a los cristianos podría haber sido en parte para asegurar su lealtad a Roma y mantener la paz y el orden en su territorio. Aunque el relato en Hechos 12 se centra en la persecución de los seguidores de Jesús, Herodes Agripa I también tuvo un encuentro con el apóstol Pablo. En Hechos 25, Pablo comparece ante Herodes Agripa II, el hijo de Herodes Agripa I, y le predica el Evangelio. Aunque este encuentro no está directamente relacionado con su muerte, muestra la influencia continua de la familia herodiana en la historia cristiana primitiva. La persecución llevada a cabo por Herodes Agripa I tuvo un impacto significativo en la iglesia primitiva en Jerusalén. Muchos cristianos fueron dispersados debido a la persecución, lo que contribuyó a la expansión del Evangelio a otras regiones. Esta dispersión también fortaleció la fe y la unidad de la iglesia, ya que los creyentes continuaron predicando el Evangelio incluso en medio de la persecución. El orgullo y la arrogancia son pecados que han sido considerados como destructivos desde tiempos inmemoriales, tanto en el ámbito religioso como en el ético y moral. El orgullo se manifiesta como un exceso de confianza en uno mismo, una alta estima de uno mismo que a menudo lleva a la presunción y la autosuficiencia. Es un pecado que lleva a la persona a creer que es superior a los demás, que no necesita ayuda ni corrección, y que sus logros son completamente atribuibles a su propio mérito. La arrogancia, por otro lado, es una manifestación extrema de orgullo, donde la persona se muestra despectiva y superior hacia los demás, menospreciando sus opiniones, habilidades o valía. La persona arrogante tiende a exaltar su propio ego, buscando constantemente la admiración y el reconocimiento de los demás, y menospreciando a quienes considera inferiores. Estos pecados son considerados destructivos por varias razones. Primero, pueden llevar a una separación de Dios al fomentar una actitud de autosuficiencia y autoglorificación que puede alejar a la persona de una relación íntima con Dios. Al confiar en sus propias habilidades y logros, la persona puede dejar de depender de Dios y confiar en sí misma. Debemos tener en cuenta que el orgullo y la arrogancia pueden dañar las relaciones interpersonales al crear barreras de comunicación y generar conflictos. La falta de humildad dificulta la empatía y la comprensión hacia los demás, lo que puede llevar a la alienación y el distanciamiento de quienes nos rodean. Estos pecados pueden impedir el crecimiento personal al evitar la introspección y el reconocimiento de las propias limitaciones y errores. Una persona orgullosa puede estar menos dispuesta a aprender de sus errores y buscar ayuda cuando la necesita. En resumen, reconocer la necesidad de humildad y cultivar una actitud de servicio y amor hacia los demás son pasos importantes para combatir estos pecados y cultivar una vida de virtud y rectitud. La Biblia ofrece varias advertencias sobre el pecado del orgullo, destacando sus consecuencias destructivas y la importancia de cultivar la humildad. Una de las advertencias más conocidas se encuentra en Proverbios 16:18, que dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu».
Tim collects bobbleheads. A lot of bobbleheads. Baseball bobbleheads, race car bobbleheads, little chihuahua bobbleheads. He's got an entire room strictly for bobbleheads. Does he need them? No. Is his wife mad about it? A little, but Tim works with Empower, and he got good at money, so he can be a little bad. Ooh, horse bobblehead. Classy, Tim. Empower. Invest well, live a little. Start today at Empower.com. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds. Bending for your toolbox in a state of bliss. Lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Talk about stepping up! Bang! Bang! It's time to level up your game. Introducing the all-new ESPN app. All of ESPN, all in one place. Your home for the most live sports and the best championship moments. The electricity is palpable. Step up your game with no annual contract required. It's the ultimate fan experience. Level up for more on the ESPN app or at stream.espn.com. Sign up now. Esta advertencia resalta que el orgullo precede a la caída y al fracaso, sugiriendo que aquellos que se enorgullecen están en peligro de sufrir consecuencias desastrosas. Otro pasaje que advierte sobre el orgullo se encuentra en Santiago 4:6, donde se dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta declaración subraya la oposición divina al orgullo y la disposición de Dios de mostrar gracia a aquellos que se humillan ante Él. Aquellos que se enorgullecen se encuentran en conflicto con Dios mismo, mientras que los humildes son receptores de su favor y bendición. Además, en Proverbios 11:2 se nos advierte: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este verso enfatiza que el orgullo conduce a la deshonra y la vergüenza, mientras que la humildad está asociada con la sabiduría. Aquellos que se enorgullecen corren el riesgo de ser deshonrados, mientras que aquellos que practican la humildad son considerados sabios. Estas advertencias bíblicas sobre el pecado del orgullo nos recuerdan la importancia de mantener una actitud de humildad ante Dios y los demás. El orgullo es considerado como un pecado grave que puede llevar a la caída y al fracaso, mientras que la humildad es vista como una virtud que conduce a la gracia y la sabiduría divinas. Estas historias destacan la importancia de la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Herodes Agripa I y el rey de Tiro fueron derrotados debido a su orgullo y arrogancia al desafiar a Dios y buscar su propia gloria. Estos eventos nos recuerdan que ningún ser humano está por encima de Dios y que debemos humillarnos ante Él, reconociendo su autoridad y soberanía en todas las áreas de nuestras vidas. La necesidad de obedecer los mandamientos de Dios y arrepentirse de nuestros pecados también es una lección clave que podemos extraer de estas historias. Tanto Herodes Agripa I como el rey de Tiro fueron juzgados por su rebelión contra Dios y su negativa a honrarlo. Su destino trágico destaca la importancia de vivir una vida de obediencia a Dios y estar dispuestos a arrepentirnos cuando nos apartamos de su voluntad. El arrepentimiento genuino nos permite experimentar el perdón y la restauración en nuestra relación con Dios. Estas historias nos muestran claramente las consecuencias devastadoras del orgullo y la arrogancia. Herodes Agripa I y el rey de Tiro fueron derrotados y juzgados por su actitud soberbia al desafiar a Dios y buscar su propia gloria. Esto nos advierte sobre los peligros del exaltar nuestras propias habilidades y logros por encima de Dios, y nos recuerda que el orgullo precede a la caída. A pesar de la rebeldía y la desobediencia de estos personajes, vemos la compasión y la gracia de Dios manifestadas en sus vidas. Dios es paciente y misericordioso, dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados. Esta valoración del perdón y la gracia de Dios nos ofrece esperanza y consuelo,
recordándonos que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay oportunidad de volver a Él y experimentar su amor incondicional. Las personas orgullosas y arrogantes tienden a desafiar la autoridad divina al poner sus propios deseos y opiniones por encima de los mandamientos y la voluntad de Dios. Este desafío puede manifestarse en acciones directas de rebelión contra Dios o en una actitud de indiferencia hacia sus enseñanzas y principios. Aquellos que son orgullosos y arrogantes a menudo se niegan a aceptar correcciones o consejos, ya sea de Dios o de otras personas. Consideran que sus propias opiniones y decisiones son infalibles y rechazan cualquier intento de corrección o enseñanza que cuestione su autoridad o sabiduría. Estas características del orgullo y la arrogancia no solo son perjudiciales para la persona que las exhibe, sino que también pueden causar daño a los demás y obstaculizar el crecimiento espiritual y personal. Es importante reconocer y confrontar estas actitudes en nuestras propias vidas, buscando la humildad y la sumisión a Dios como antídotos contra el orgullo y la arrogancia. Las personas orgullosas y arrogantes a menudo caen debido a su confianza excesiva en sus propias habilidades y fortalezas. Su arrogancia les impide reconocer sus debilidades y dependencia de Dios, lo que los lleva a confiar en sí mismos en lugar de confiar en la providencia divina. Esta confianza excesiva en sí mismos puede llevarlos a cometer errores catastróficos y enfrentar graves consecuencias por su falta de humildad y dependencia de Dios. El orgullo y la arrogancia a menudo van de la mano con el rechazo de reconocer la gracia de Dios en la vida de uno. Las personas orgullosas tienden a atribuir sus éxitos y logros únicamente a sus propios esfuerzos y habilidades, negando cualquier contribución divina a sus bendiciones y prosperidad. Este rechazo de reconocer la gracia de Dios puede llevar a un alejamiento espiritual y a una falta de agradecimiento hacia Dios por sus bondades. Reconocer nuestras limitaciones y aceptar que no somos perfectos es el primer paso para cultivar la humildad. Esto implica reconocer nuestras debilidades, errores y áreas donde necesitamos crecer. Practicar la humildad significa también valorar las opiniones y contribuciones de los demás y estar dispuestos a aprender de ellos. Es importante recordar que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Mantener una perspectiva correcta nos ayuda a recordar que nuestras habilidades, talentos y logros son dones de Dios y que debemos usarlos para su gloria y el bien de los demás. La oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes nos ayudan a mantener una relación íntima con Dios. Cuanto más nos acerquemos a Él, más conscientes seremos de nuestra dependencia de su gracia y guía en nuestras vidas. Estar abierto a la corrección y al consejo constructivo es fundamental para evitar el orgullo y la arrogancia. Reconocer que todos tenemos áreas en las que podemos mejorar y estar dispuestos a recibir retroalimentación nos ayuda a crecer en humildad y madurez. Cultivar un espíritu de gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas y a evitar caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. Tomar tiempo para reflexionar sobre las bondades de Dios y dar gracias por ellas nos ayuda a mantener una actitud humilde y agradecida. Servir a los demás nos ayuda a mantenernos humildes al recordarnos que nuestra vida no se trata de nosotros mismos, sino de cómo podemos servir y bendecir a los demás. Buscar oportunidades para servir a los necesitados y poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras nos ayuda a mantenernos humildes y centrados en los propósitos de Dios. Gracias por ver nuestro último video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos encantaría que compartieras el video con amigos y familiares y nos dejaran un comentario con tus pensamientos. Esperamos seguir creciendo juntos. What if buying a new appliance felt like a win for your home and your wallet? Save up to 50% plus up to an extra $600 on select major appliances at the Best Buy Appliances Labor Day Sale. Learn more at bestbuy.com. Best Buy, imagine that. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.